Cordial saludo, mi nombre es Luis Alfredo Farfán. En esta parte del video voy a hablar sobre el concepto de semiótica. Como semiótica se conoce la disciplina encargada del estudio del signo, es decir, aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. La palabra semiótica proviene del griego semiótike. Como tal, la semiótica aborda la interpretación y producción del sentido que se genera a partir del signo. Utilizar la semiótica para investigar un determinado tema es comprender su utilidad y poder profundizar en los signos, significados y comunicación del tema que se estudia. Otro concepto de semiótica se define como la ciencia de todos los signos gracias a los cuales los hombres se comunican entre ellos. Mi nombre es Henry Alonso Duarte y quiero responder a la pregunta: ¿cuáles son los principales o los más importantes conceptos de la semiótica y por qué lo son? Considero que hay por lo menos 7. Quiero referirme inicialmente a Charles Peirce, que a mediados del siglo XIX propuso o clasificó en 3 la teoría de los signos. Habló de símbolos, íconos e índices. Para él, un ícono es aquel signo que se asemeja a lo que representa. Por ejemplo, una figura, una estatua de Jesucristo con su rostro sangriento, sangrando, una corona de espinas, todo este crucificado, etcétera, representa el sacrificio, la muerte de Cristo, el hecho histórico como tal. En ese sentido, la estatua sería un ícono para nosotros, un ícono del catolicismo. Pensemos en la oblea, que representa el cuerpo de Cristo, en este caso en la misa. Luego él hablaba de símbolos. Un símbolo se encuentra en el lado opuesto, es decir, no se parece, no representa su significado por convención o por costumbre. Una palabra, por ejemplo, por ejemplo, una palabra como avión, pues no se parece al avión, pero representa el avión, ¿sí? La palabra misa para nosotros representa algo. Representa una reunión de personas que están en una reunión religiosa católica, guiadas por un sacerdote con una serie de prácticas religiosas en un templo católico. Entonces, eso sería el símbolo. El índice tiene una relación existencial con lo que representa. Significa, digamos, una especie de experiencia con la realidad. Déjenme ver si pudiera explicarlo un poquito mejor. Sería como... por ejemplo, uno ve una ambulancia en la puerta de una casa o escucha que una ambulancia pasa sonando su sirena, pues uno supone que algo sucedió, que hay alguien enfermo o alguien grave. Entonces, eso es un índice, digámoslo así. En el caso de la iglesia, de la misa, cuando suenan las campanas, por ejemplo, inmediatamente asociamos las campanas con la misa. Entendemos que en ese momento está dándose o se va a dar una celebración religiosa en un templo católico que denominamos, obviamente, una misa. Hay otros conceptos que me parecen muy importantes, quisiera mencionarlo lo más concreto posible, pero está el significado, que es la idea asociada a un signo. Por ejemplo, otra vez volvamos a la hostia, representa el cuerpo de Cristo. Cuando la persona come la hostia, come el cuerpo de Cristo. Ese es el concepto católico. Pero ese es el significado. Ahora, ¿el significante qué sería? Pues la parte física, la hostia misma. No es que Cristo esté muriendo, no es que sea el cuerpo físico de Cristo, pero representa representa el cuerpo de Cristo crucificado, muerto, pues, y pues la parte física del signo en ese sentido. Y la otra parte es el concepto de significación, que es el proceso por el cual atribuimos un significado a un significante, es decir, digamos, cómo entendemos ese signo, sería la idea. Y aquí en este sentido, por ejemplo, cuando las personas en la iglesia se hacen la señal de la cruz, ¿qué representa para ellos la señal de la cruz? Seguramente el sacrificio de Cristo.
Cuando el sacerdote toma la copa, por ejemplo, lo mismo. ¿Qué significa? Está tomando la sangre. Cuando se come la hostia, que se está comiendo el cuerpo, que es un acto de fe. Ambas cosas son un acto de fe. Realmente no se está comiendo el cuerpo de Cristo, no se está tomando la sangre de Cristo, sino que le están atribuyendo ese significado porque eso es parte de lo que se cree y es parte de la doctrina. Entonces esa sería la significación. Y un último concepto que quiero manejar es el de la convención, que es el hábito, la costumbre, que permite que asociemos rápidamente un significado a un significante. Es decir, por ejemplo, en una señal de tránsito, lo que nos significa para nosotros es que un carro tiene que parar o continuar, etcétera. Lo mismo pasa con la misa. Por costumbre, al escuchar las campanas, al ver la gente reunida, al ver el sacerdote al frente, al escuchar todos los procesos que se están dando dentro de una reunión de estas, simplemente por convención, por hábito o costumbre, nosotros asociamos esto con lo que denominamos una misa. Eso es lo que más o menos hemos visto dentro de este proceso del curso. En respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la semiótica? Inicialmente considero importante hacer una breve explicación de sus orígenes. La semiótica viene de la raíz griega sem, que traduce o significa intérprete de signos. El ser humano y la sociedad siempre han tenido la necesidad de conocer el significado de las cosas. Es así que a partir de esta necesidad surgió el estudio del signo y en consecuencia de la semiótica. Pero fueron los estoicos en la Grecia antigua quienes, retomando las teorías de Aristóteles y Platón, definieron tres elementos importantes para el desarrollo de la semiótica, como son el signo o significante, el significado o sentido y la denotación, referencia u objeto. Luego, y tomando en cuenta los estudios de Ferdinand Saussure, podemos decir que la semiótica sirve para analizar y entender el porqué del signo lingüístico. Es decir, la semiótica nos permite entender y establecer cómo un patrón rige los signos lingüísticos y de esta manera nos sitúa en un mismo contexto a quienes usamos estos signos. Así entonces, y a manera de ejemplo, podríamos decir que si no existiera la semiótica, cada quien tomaría los signos a su conveniencia y sería imposible una buena comunicación. De esta manera podemos afirmar que dentro de las finalidades más prácticas de la semiótica se encuentran las de transformar el mundo y generar el pensamiento crítico acerca de la realidad. La semiótica unifica la comprensión de los signos, creando un patrón en el cual nos basamos y de esta forma lo interpretamos de la misma manera que los demás sujetos, facilitando así nuestra comprensión de lo que escuchamos y de lo que creamos en el proceso de comunicación con los demás. ¿Cuál fue el tema escogido por el grupo para estudiar semióticamente y por qué? Nosotros decidimos realizar una investigación sobre la celebración eucarística, ya que en ella encontramos una diversidad de signos y símbolos que a nuestro parecer es necesario que se conozcan. Algunos de estos símbolos son necesarios para entender un poco sobre la importancia que tiene este ritual para los creyentes católicos. A lo largo de nuestra investigación encontramos cómo, por medio de la fe, los creyentes que participan en dicha Eucaristía logran que un pan y un vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el símbolo más importante de esta Eucaristía. Uno de los íconos que nos llamó la atención fue el sacerdote y cada significado que tiene el color que utiliza en sus vestiduras. Esta es una persona guía que explica la palabra de Dios y esta palabra está representada en la Biblia, la cual está conformada por un conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros que conforman la Biblia están divididos en dos: los del Antiguo Testamento, que son aquellos libros que se escribieron antes de la llegada de Jesucristo, y los otros libros o textos que son los del Nuevo Testamento. La Eucaristía católica se evidencia la importancia de la creación simbólica y la significación de los signos en la comunicación del ser humano. De esta manera se afirman en el ámbito comunicacional escenarios en los cuales se posibilita la apertura de la interpretación creativa, la intuición y la inspiración.